Hola Diana, Hola, hola, ¿se escucha? sí, perfecto, ¿vos me escuchás bien? ¿Te escuchó? Bueno, buenísimo. Bueno, Hola, esperamos los que un están minutito llegando. porque Sí, queríamos ya ir probando antes de que sean las 6, así que bueno, vamos a ser puntuales porque tenemos solo una horita. así es. Vos me escuchás, Sole, bien, ¿no? Porque, ¿Sí, vos a mí? perfecto, estoy viendo acá Bárbaro. si este micrófono me toma bien. Sí, sí, te tomo perfecto, te escucho bien. Bárbaro. Vamos Se esperando va un sumando ratito. gente, Hola, hola, Jardín, Nana Kenaye. mucha gente conocida. Sí, qué lindo. Y qué raro, ni que Esperemos fuéramos muy... que... Vamos a ver qué sale. Ahí te saludan, Sole. Sí. Bueno, ¿querés que empecemos un poco agradeciendo, contando lo que vamos a compartir y demás? Así, porque ya pasamos un minutito y así aprovechamos el tiempo. Bárbaro, bárbaro. Bueno, nos presentamos. Yo soy Diana Urcola y la presento también a Soledad López, María Soledad López. Ambas somos cientistas de la educación, maestras jardineras, y les queremos contar que el tema de esta conversación, que tiene que ver con sostener el vínculo afectivo y pedagógico en contextos de aislamiento, se va a focalizar en la educación inicial, porque ambas somos maestras jardineras y también estamos en la formación de futuras docentes de educación inicial, así que el foco va a estar puesto en el sostenimiento del vínculo afectivo y pedagógico en ese nivel en particular. También queremos aprovechar, mientras se va sumando gente, a agradecer a Pedagogías Clandestinas, en la persona de Fernanda Foresi, que fue quien nos convocó, pero agradecemos a Pedagogías Clandestinas, que está integrado por un grupo de docentes que en el 2016 surge y que quieren sacar de la clandestinidad las experiencias, producciones y desarrollos teóricos innovadores que realizan profesores y maestros, y el propósito que ellos tienen es de sistematizar, autocapacitar y difundir la buena enseñanza. Así que, bueno, les agradecemos habernos incluido en este espacio. Sí, y también de paso agradecer a la red de práctica docente de la zona sur de Santa Fe, de la cual tanto Diana como yo, como las profes que están en pedagogías clandestinas, somos miembros. Rápidamente voy a comentar que la red de práctica docente comenzó a funcionar en el 2003, funcionó muchos años activamente, después más focalizadamente con algunos grupos, y la idea desde el año pasado es un poco reactivar esa red de práctica docente, que la característica que tiene es que somos un grupo autoconvocados de profesores del campo de la práctica, que lo que intentamos es socializar y compartir distintas cuestiones y vinculadas a la epistemología de la práctica, ¿no? Y más aún en este contexto que estamos trabajando articuladamente, interinstitucionalmente, nos estamos pensando como un colectivo de nivel superior, y además también, bueno, destacando que en este contexto de aislamientos se está trabajando en todas las instituciones articuladamente, ¿no? También estamos trabajando con nuestras instituciones asociadas, que en nuestro caso son los jardines. Los jardines también están trabajando con dispensarios, con instituciones de la zona, bueno, sosteniendo a las familias y a los niños, pero además también porque las instituciones asociadas están abriéndose y como siempre sosteniendo la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Me refiero a instituciones, a jardines tanto públicos como privados, a jardines maternales, que son nuestras instituciones asociadas desde que nosotros trabajamos contenidos específicos del maternal y hacemos prácticas en los maternales, aprovechamos también a solidarizarnos con estos jardines que no le están pasando nada bien en este contexto de aislamiento. Como todos Sí, me saben, sumo, ellos se sostienen, me, sí, perdón, me sumo también a la sí, solidaridad con
los maternales que sabemos que no la han pasado nada bien, y bueno, esperemos que falte nuestra solidaridad porque siempre han sido muy generosos y lo siguen siendo, Lo compartiendo sus siguen experiencias. siendo, sí. Sí. Sí, un poco lo que quería comentar, Diana, es eso, que nosotros lo que vamos a hacer es un poco ser las voces de esas instituciones, que a partir de una iniciativa de la red hemos recolectado testimonios de diversos jardines, de docentes y directivos y equipos directivos que nos han contado y nos están contando cómo están trabajando en los jardines. Entonces, un poco la conversación de hoy va a girar en torno a lo que se está haciendo dentro de los jardines, a partir de estos testimonios, y también cómo estamos trabajando nosotros desde la práctica docente en la formación de futuros docentes y, bueno, qué venimos pensando para seguir trabajando en este contexto, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que vamos a trabajar o a comentar o a intercambiar con Diana algunos pareceres con respecto a esto. Lástima que no tenemos un ida y vuelta con la gente, si vamos a tratar de recabar algunas preguntas. Bueno, un poco primero plantear las preocupaciones que tuvieron y tienen todavía los jardines. Primero y principal es sostener el vínculo, ¿no? El vínculo afectivo fundamentalmente, pero sin descuidar el vínculo pedagógico, ¿no? En un primer momento, por lo que manifiestan muchos equipos directivos, intentaron sostener ese vínculo pensando que iban a volver en unas semanas, como pensábamos todos. Después, cuando esto se fue extendiendo, empezaron a pensar en cómo sostener las propuestas pedagógico-didácticas, ¿no? En cómo llevarlas a cabo, cómo concretarlas, cómo enseñar a los niños en este contexto, y además también cómo incluir a las familias en este contexto, ¿no? de enseñanza, cómo materializar esas propuestas, ¿no? Entonces se hizo primero un fuerte diagnóstico a ver de cómo empezar a trabajar esto, ¿no? No sé, Diana, ¿qué pensás que pasó en un primer momento con respecto a esas propuestas? Sí, nosotros tenemos la impresión por todo lo que hemos recabado en diferentes testimonios con directores y con maestros, que al principio es como que se tercerizaron las propuestas de alguna manera porque se pensó que al tiempo se iba a volver. Entonces, que como no iba a ser muy prolongado, prevaleció de pronto sostener el vínculo pedagógico por sobre el afectivo, porque total, hacía muy poquito tiempo que habíamos terminado de encontrarnos en el periodo de iniciación. Para los que no son Claro. del nivel inicial, se llamaba antes periodo de adaptación, ya no lo llamamos más así, pero si hacía muy poquito tiempo que estábamos juntos en el jardín, en realidad de pronto se podía hacer circular algún tipo de links o de videos a través de los grupos de difusión, de WhatsApp, que ya muchos jardines tenían conformados, pero digamos, prevaleció sostener entonces el vínculo pedagógico porque pensamos que volvíamos rápido. Por otra parte, los docentes no tenían material en sus casas, y esa es otra de las realidades con las que se enfrentaron, ¿no? Uy, perdón, se me cayó el teléfono. Es otra de las realidades con las que nos enfrentamos, ¿no? No tenían los materiales, los libros, estaban en el jardín, en las Claro. bibliotecas, hermosas bibliotecas que tienen en los jardines, los negocios estaban cerrados para comprar papel afiche, cartulina y todo para generar los propios materiales. Entonces, bueno, al principio se recurrieron a esos elementos, lo que teníamos disponible en la web, y después se empezó a tomar conciencia de que la única forma de sostener el vínculo afectivo era a través de la presencia en voz y en cuerpo. Es decir, que la única forma en la que el maestro podía estar presente era a través de un video o de un audio. Y había que aparecer y había que exponer el cuerpo en esta situación, había que poner el cuerpo, y lo siguen poniendo al cuerpo, a través de las diferentes formas que tienen los maestros de acercarse a los jardines. Entonces, creo que no es una cuestión menor esto del nivel de exposición del cuerpo, eh, porque, bueno, muchos docentes tuvieron y tenemos, porque esto tampoco se crean que me resulta tan tranquilo, el pánico escénico de aparecer frente a una cámara, ¿no? Eso por un lado, poner el cuerpo y exponerse,
Y por otra parte también el nivel de exposición de nuestra privacidad, porque es exponer nuestra casa, nuestros lugares, que de repente se constituyen en algo público. Entonces, esto también me parece que es algo que los docentes tuvieron que procesar para generar el propio contenido en videos o en audios que pudieran comunicar parte de sus propuestas pedagógicas para sostener ese vínculo afectivo como motor de las propuestas. Eh, Cuando nosotros vamos o planteamos una propuesta desde el jardín, el ambiente ya está dado. Está casi Claro, invisibilizado en una claro. propuesta pedagógico-didáctica porque total ya tenemos todos los elementos, pero cuando estamos pensando en generar un contenido, una propuesta a través de un video, por ejemplo, tenemos que pensar que no esté la... Y desde casa, no desde el contexto del jardín. Claro, Exactamente. mucho más Alguien que complejo. nos cuide a los niños para que no griten mientras grabamos el video, el tender que no se vea, la mancha de humedad. Y por otra parte también ver qué mensaje pedagógico estamos transmitiendo a partir de ese escenario que vamos a generar, que también es propositivo, que también transmite un mensaje pedagógico cargado de Ujú, significado, que tiene que sí. ser consecuente con el contenido de la propuesta pedagógica. Ujú, Entonces, creo que ahí los docentes de nivel inicial estuvieron frente a unas cuantas encrucijadas, porque, y contradicciones también que nos la plantearon y que tuvieron que blanquear. O sea, muchos docentes decían, yo no acordaba con el uso de las pantallas y resulta que es claro, la única forma que tengo de comunicarme con los se da chicos. una tensión tremenda se dio ahí con esta cuestión y además no solo con los chicos, con las familias también, o sea que la exposición es mayor aún, ¿no? Esta Exactamente. exposición de la que hablabas. Que seguramente nos está escuchando, las invito a seguir su página, Rumacos Sensibles, muy hermosa Sí. página, y yo le preguntaba cuáles son los modos de incluir al cuerpo en movimiento en una propuesta virtual, porque qué receptividad puede tener un tipo de propuestas que pone al cuerpo en movimiento, pero que no sabe qué tipo de receptividad va a tener en el niño pequeño, que en algún punto puede Ujú, ser hacer de espejo, puede espejarse en lo que ve, pero en realidad el docente lo que hace es cuidar desde lo estético algo que el niño va a mirar, pero ujú, no sabe sí, cuáles son los efectos de aquello que genera. Entonces, ujú, ella me decía algo que a mí me dejó bastante choqueada y que me dijo que la mirada mediatizada por la pantalla está partida. Y a mí me partió ujú, el corazón cuando me dijo eso, porque realmente para el nivel inicial, para los niños más pequeños, es tan importante el tacto, el contacto, la mirada para de los sostener distintos sostenes, claro, claro, sí, exactamente. O sea que para sí, nosotros el sostén de la mirada es un modo que usamos para enseñar y porque sabemos y somos conscientes de que ese niño pequeño se está constituyendo subjetivamente. Y todo ese ujú, diálogo ujú, que dice Calmels, diálogo tónico emocional que se genera en la relación con el niño pequeño, está quebrantada con la mediatización de las claro, pantallas. sí, Entonces sí, sí, realmente muy complejo esto de las pantallas sí. con los niños pequeños. Sí, con la mediatización de la pantalla y también el otro día conversábamos con la mediatización de la familia, ¿no? Porque las docentes han tenido que hacer un esfuerzo muy grande, no solo en explicarle a los niños y llegar a los niños, sino también en pensar cómo llegar a la familia. Es decir, eso es un proceso de metacognición muy fuerte que han hecho y que están haciendo, ¿no? Porque están pensando en cómo establecer a partir de estos medios ese vínculo afectivo y pedagógico y didáctico, pero además también en cómo explicárselo a las familias que terminan siendo nuestros mediadores, es decir, ya esa tríada didáctica de la que hablábamos acá amplía. Entonces nosotros ellas tienen que pensar en cómo explicarle a las familias para concretar esas actividades y esas propuestas que estamos pensando, ¿no? Bueno, un poco también, sí, perdón Diana, ibas a decir algo. No, que otra de las cuestiones también que creo que se ponen acá en jaque en este contexto es la construcción como de una nueva temporalidad, porque Sí, estallaron las ruinas.
nos estallaron a todos las rutinas, ¿no? Y para nosotros, para el nivel inicial, es sumamente importante la rutina, porque sabemos que el niño no tiene construida la noción de tiempo, y todas las rutinas, o todo lo que ahora se llaman propuestas cotidianas, son la urdimbre sobre la cual se teje toda la propuesta, que le da seguridad al niño, que permite anticipar, etcétera, todo esto que los docentes de nivel inicial trabajamos tanto. Al estallar las rutinas, nuestras propias rutinas y las rutinas familiares, empezamos a tomar conciencia de la gran importancia que tiene el tiempo escolar en la organización de las familias, ¿no? Entonces, creo que algunas de las propuestas interesantes que empezaron a generar los jardines tienen que ver con las ritualizaciones o algunos encuentros que se pudieron sistematizar, como las rondas virtuales o el momento del cuento. Llegaba un audio del jardín en tal horario y eso era esperado por las familias. Y Fernanda dice, nos estallaron las rutinas, y tal cual. Estallaron las nuestras y las familias. Entonces, el hecho de plantear desde el jardín alguna propuesta que se podía sostener en el tiempo, creo que fue importante para que las familias se organizaran en torno a esa propuesta que venía del jardín. Pero también los primeros tiempos, creo, del aislamiento fueron tiempos de euforia, porque todos queríamos estar, todos queríamos participar, los niños querían participar, pero también tenemos que ser conscientes, y nos lo han compartido muchos directores, que hay momentos de mesetas, ¿no? De tiempos en los que los ánimos empiezan a decaer y que es necesario reactivar, es decir, que los docentes permanentemente están barajando y dando de nuevo porque la evaluación es permanente. Porque además el contexto cambia, porque hay padres que se fueron incluyendo en los trabajos o que pudieron, digamos, cambiar esas rutinas a partir del aislamiento, entonces también eso hace que no puedan participar, bueno, o la conformación familiar, otros niños dentro de la familia con otras actividades y demás. Yo creo que en un primer momento los directivos y docentes hicieron un fuerte trabajo de diagnóstico. Primero, bueno, de diagnóstico porque llegó en un momento además la cuarentena que los jardines estaban iniciando su trabajo y estaban empezando a establecer esos vínculos y empezando a construir esa grupalidad, ¿no? Pero yo creo que, bueno, hicieron primero un fuerte diagnóstico a ver quiénes tenían acceso a esas tecnologías, para poder empezar a pensar cómo llegar a las familias, porque no es lo mismo que la propuesta irrumpe en tu celular, que uno vaya a buscarlo en una plataforma o que vaya a buscarlo al jardín cuando va a buscar el bolsón de comida, ¿no? Entonces, eso fue, como vos decís, un desafío muy fuerte en los directores y en los maestros que siguen pensando cómo enseñar en la no presencialidad, que nos cuesta tanto pensarlo, es decir, pensarnos y pensar ese vínculo a partir de la virtualidad. Decía en uno de los testimonios una directora que justamente están intentando estar en el jardín de una manera diferente, ¿no? Y que esta contingencia ha hecho que el trabajo colaborativo y el poder socializar con otros me refiero a otros pares, pero también con las familias, ha demostrado una vez más la capacidad de resiliencia de los docentes, ¿no? Que no se han paralizado ante la situación, sino que están permanentemente, como vos decías antes, buscando, evaluando, barajando y dando de nuevo para ver qué propuestas y buscando formas, maneras de afrontar con profesionalidad, ¿no? La imprevisibilidad de la práctica y bueno, cómo a partir de esta práctica compleja ellos o están respondiendo con un pensamiento complejo de pensar diversas maneras y además también no pensar solamente en el vínculo pedagógico, sino también en atender a cuestiones que tienen que ver con cuestiones personales y familiares, bueno, de violencia, de abusos que en este contexto se han acrecentado, entonces también en poder responder, nos contaban en varios testimonios, o derivar o poder responder también a esas cuestiones. Es decir, una vez más la docencia ha mostrado ser la cara visible del Estado y sostener nada más y nada menos que el sistema educativo, ¿no? Me parece que, y además también he hecho un proceso importantísimo, que siempre lo hacemos los docentes, pero en este contexto más aún, de reflexionar, de pensar lo que estamos haciendo y de planificar esas intervenciones que vamos a hacer, ¿no? Eso está como bueno, muy fuerte de la también. planificación no se ha salvado nadie,
O sea, No, pensaron que iban a zafar de planificar y no han zafado. Y lo digo risueñamente porque no, es un parece momento muy fuerte. que es el karma de los docentes pensar que, uy, hay que planificar. Y en realidad es un contexto inédito. Y cuando uno Ujú, va a un lugar que no conoce, cuando uno va rumbo a lo desconocido, sabe que el lugar al que va a ir no es conocido, bueno, uno mínimamente se prepara, tiene algunos elementos, se ujú, apronta, con un mapa que orienta el rumbo, es decir, toma algunos recaudos. sí, Pero creo sí, sí, que sí, el claro. contexto ha sido totalmente inédito porque de repente se nos cambió el escenario. Y cuando uno se Ujú, cambia repentinamente el escenario, lo que tiene que hacer es manotear el recurso que tiene a disposición. ¿Y qué es lo que teníamos a disposición? Y teníamos a ujú, disposición en nuestras mochilas como docente lo que nosotros veníamos haciendo siempre en la presencialidad, pero también nos dimos cuenta que la lógica de la presencialidad no se puede traspolar de un modo tan simplista a la virtualidad. Entonces, mucho esa menos con niños pequeños. exactamente, Ujú, entonces esa complejidad hizo que hubo que tomar diferentes decisiones como equipos docentes, decisiones que tenían que para mí siguen teniendo que ver con lo político, que se entrama con lo sí, pedagógico, porque sin lugar tenemos a que seguir dudas. pensando como equipo docente hacia dónde vamos, cuáles son nuestros propósitos, qué entendemos por lo que es enseñar y lo que es aprender en este contexto situado, particular, que nos atraviesa. ¿Vamos a plantear actividades Ujú, sueltas o vamos a plantear una propuesta que esté integrada, que tenga un hilo conductor, que tenga un sentido? Porque en realidad los docentes somos pasadores de sentido. Es decir, lo que ujú, tiene sentido ujú. para nosotros, tiene sentido para... Si nosotros no podemos plantear una propuesta contextualizada con un hilo conductor en el marco de un proyecto, seríamos productores de actividades sueltas desconexas que no tienen nada que ver uno con otras y estaremos cubriendo baches, pero no estarían encuadradas en una propuesta pedagógico-didáctica situada, pensada, con este posicionamiento que tiene que ver con lo que nosotros entendemos, que es la enseñanza en el nivel inicial. O sea, hay muchas cosas que se nos escapan de las manos en este contexto y en la presencialidad Sin lugar también. a dudas. Pero en realidad También. uno piensa que la enseñanza es generar condiciones de posibilidad para que el otro Ujú, aprenda. Y veremos qué es lo que el niño pequeño en este contexto puede tomar de todo aquello que nosotros les ofrecemos, ¿no? Eh, sí. Hubo muchos interrogantes que atravesaron a los actores institucionales Ujú, y a pesar de que al principio puede ser que haya visto, haya aparecido este tipo de propuestas que les dijimos tercerizadas, después hubo mucha producción genuina de material y incluso hay muchas docentes que incorporaron las propuestas de los cuadernillos que se ofrecen de Nación o de sí. provincia de Santa Fe, ¿no? Eso nos están preguntando sobre el material y cómo incluirlo. La mayoría de las directoras y de las maestras comentan que, digamos, el cuadernillo se entrega dentro de un contexto de enseñanza, ¿sí? No, justamente se piensa que esa sea una actividad más o una propuesta más dentro de una propuesta didáctica, como vos decís, secuenciada y un trayecto de enseñanza, ¿no? Y me parece también que si bien nosotros como docentes de nivel inicial, y el nivel inicial siempre ha trabajado mancomunadamente con la familia, me parece que, como decía anteriormente, en este contexto la maestra jardinera ha tenido que hacer un esfuerzo que a lo mejor, bueno, sí las maestras a lo mejor de primaria en los primeros grados, que decíamos recién mediatizadas por un adulto, ¿no? Pero además esto de poder explicar la intencionalidad de estas propuestas que vos decías, para que no sean propuestas aisladas al adulto, es un proceso de transposición didáctica muy importante que están haciendo las docentes. Es decir, tienen que pensar no solo en cómo enseñarle al niño, sino cómo enseñar al adulto que mediatiza esa propuesta, ¿no? Me parece Ujú. que ese es un trabajo muy interesante, además para recuperar nosotros en la formación docente con nuestras estudiantes, ¿sí? Es decir, decía antes, ese proceso metacognitivo, es decir, cómo ponerle palabras para explicarle al adulto, analogías, distintos ejemplos, ¿sí? Cómo ejemplificar para que me entienda lo que yo quiero transmitirle al niño, ¿no? Me parece que ese es un trabajo
muy interesante que, Lo que te iba a perdón, decir Diana. es que nosotros dependemos, nosotros digo, los docentes que Claro. estamos ligados a la educación inicial, dependemos absolutamente del acompañamiento de las familias. Y justamente contar con esa colaboración para nosotros es imprescindible. Eh, Ujú. Podemos encontrar una variedad bastante importante de experiencias, de repercusiones, de Sí. realidades, porque obviamente cuando llega una propuesta a una familia, bueno, a veces hay hermanos mayores que tienen que hacer sus tareas, entonces, bueno, el jardín queda relegado, la propuesta de jardín queda en un segundo Ujú. plano porque primero está la propuesta de la primaria o la actividad de Zoom del otro niño, hijo del secundario, o el padre o la madre tiene una reunión virtual que también está primero, entonces el jardín queda como cola de perro, ¿no? En el último Ujú. lugar. Y entonces hay distintas experiencias que se pueden recolectar de cómo las familias van comprendiendo Recepcionan, y claro. recepcionan este acompañamiento, porque son mediadoras entre los niños y la docente y entre el niño y el conocimiento, lo cual Claro, es muy exactamente. complejo y para nosotros inaugura como una alianza nueva, porque es un modo diferente de posicionarse desde el acompañamiento que en la habitualidad tenemos, Sí, ¿no? sí. Es Y un la modo familia inédito. también de comprender, digo, la familia también de comprender el trabajo que nosotros realizamos o que se realizan en los jardines, ¿no? Por Ujú. ahí, por el tiempo que tenemos, un poco lo que podríamos hacer, Diana, también comentar algunas propuestas que prevalecen o que nosotros visualizamos que se prevalecen, que están prevaleciendo en los jardines, ¿no? Por supuesto que todas tienen que ver con el contexto y con el contexto donde está el jardín y con la población que asiste al jardín, ¿no? Pero las propuestas giran en torno, la mayoría diría yo, o muchas de ellas, en torno al arte, en torno a lo literario, en torno a la plástica, en torno a la música, ¿no? Aparecen también algunas propuestas, nos contaban las directoras, vinculadas a la prevención y a los cuidados que tenemos que tener en estos contextos que preocupan no solo al adulto, sino que también están inquietando a nuestros niños. También veíamos que había variedad de propuestas lúdicas que inviten al movimiento y a la expresión más allá de estar mediatizados por la pantalla, a la construcción, al juego dramático, a recuperar juegos tradicionales o juegos en familia, ¿no? Y otra cuestión que también nos llamaba la atención en esos testimonios es que no solo se piensa en sostener el vínculo docente-niño, sino que también las docentes están pensando muy atentamente en cómo sostener el vínculo entre los pares, ¿no? Cómo aparece también fortalecer lo grupal y que ellos sigan vinculados y puedan, digamos, relacionarse entre ellos, ¿no? Sí, ibas a Ahí decir había una algo pregunta, bien. sí, había una pregunta que tenía que Sí, ver con estas reuniones por Zoom por y Zoom, sí, y realmente yo creo que a los niños pequeños les ha costado mucho entender esta lógica la de las lógica, reuniones sí. en línea. Imagínense que nos cuesta a nosotros estar en reuniones de Ujú. trabajo 2 horas frente a la pantalla. El niño es totalmente sincero. Cuando no quiere participar, dice, me quiero ir, y se va. Sí, Y de hecho han sí. aparecido situaciones muy graciosas de mamás y papás persiguiendo a los niños por toda la casa con el celular para que el niño esté participando Participe de de esto, sí. una ronda en la que no encuentra su lugar, porque yo lo que creo es que el niño pequeño a veces en esas reuniones de Zoom dice, ¿quién soy yo en este nosotros que no entiendo de qué se trata? Claro, Porque claro, hay que claro. meterse en esto de que los micrófonos, que se silencian, hay delay, se escuchan todos juntos. Si no hay un tópico o algo que reúna, que convoque, si no hay una Ujú. razón para la reunión, si ellos no van con algo que los desafíe, difícilmente tenga sentido esa reunión, ¿no? Pero es muy Sí, difícil trabajar la construcción de lo grupal a través de la en este, virtualidad y son sí. desafíos muy Sin lugar a importantes. duda, muy importante y que los docentes están y siguen evaluando y siguen reflexionando y por eso han aparecido diversos formatos, es decir, desde rondas virtuales más generales a también meriendas compartidas en subgrupos más pequeños, bueno, esto de los mensajes de audio también, relatos de experiencias que nos cuentan algunos docentes que relatan experiencias de años
los audiolibros, los videocuentos, también propuestas que tienen que ver con los materiales y las propuestas de aquellos que no pueden no tienen la virtualidad o no tienen los medios para la virtualidad y van a buscar esas propuestas con el bolsón de comida, que no solo se entregan los cuadernillos, sino como decíamos antes, propuestas didácticas, material didáctico para que se puedan concretar esas propuestas. Y además también hemos visto que usan diversidad de medios de comunicación, es decir, bueno, por supuesto las redes sociales como medio de comunicación, fundamentalmente vimos que usan mucho el WhatsApp, que es como una cercanía y esto de poder convocar al niño y mandarle un audio personal, nombrarlo, convocarlo, decirle cuál va a ser la finalidad de la propuesta. Bueno, también usan Facebook, hay instituciones que usan el Instagram, el Messenger, el Zoom, que recién preguntaban por el Zoom, el Classroom, y algunas instituciones tienen sus sitios web o sus plataformas y cuelgan ahí las propuestas para que la familia organice el tiempo, este aspecto y dimensión que vos marcabas antes, ¿no? Pero me parece que hay diversidad de propuestas. Sí, Sí, yo lo Diana. que estaba pensando es que también en este contexto ha tenido un lugar preponderante el arte. Es decir, que Sí, sin lugar no a dudas. podemos negar que toda la importancia de los lenguajes artístico-expresivos, Ujú. fíjense que también tenemos nuestras contradicciones con toda la cuestión del Sí, cuerpo, de la expresión del cuerpo y demás, pero sin embargo, el poder recurrir a todas las manifestaciones artísticas han artísticas, sido sí. grandes aliados. Vos que sos profesora de Sí, música, también podrías decir sí. que cómo interpretás Sí, esta presencia de estas propuestas yo creo mediadas por el arte. que yo creo que o están teniendo un rol preponderante estos lenguajes. Si bien en el nivel inicial siempre lo tuvieron, pero por ahí lo tuvieron más como una cuestión anexa a otras propuestas, ¿no? Y acá están son centrales, ¿no? Y son centrales no solo como medio de comunicación y no solo como, digamos, el docente no solo hace una selección importante, por ejemplo, en la literatura, de qué texto va a usar, qué narrativa, qué género va a usar, sino también en el modo, es decir, en cómo lo va a narrar, cómo va a armar ese ambiente, cómo va a armar ese escenario, ¿sí? Cómo va a crear ese clima, por más que no pueda ver al otro a lo mejor que le está contando el cuento, ¿no? Pero se ha puesto mucha atención en esos señuelos visuales, auditivos, ¿no? Y están haciendo un trabajo muy importante de selección, pero además también de implementación de eso, ¿no? Por eso no solo digo la literatura, sino de la música también, de las artes visuales, ¿no? Los docentes están cuidando mucho esta selección de estos recursos y se está haciendo este interesante trabajo de selección y de mirar los diferentes lenguajes. Y también yo creo que es un momento muy profundo de sistematización de las propuestas que se están haciendo. Por eso también nosotros hemos podido acceder a lo que están haciendo. Es decir, están haciendo un fuerte registro de la práctica profesional, ¿no? Y como decíamos antes, de revisarla y reflexionar sobre esa práctica, de evaluarla, de ir modificando en función de la marcha, que en realidad los docentes lo hacemos siempre, pero a veces, digamos, el tiempo y la implementación nos genera esa inmediatez y sin embargo acá van pensando en cambiar diariamente, ir mejorando de acuerdo a las necesidades y las demandas del medio y las respuestas que reciben de las familias y de los niños. Yo creo que esta sistematización de la práctica, nosotras como formadores de formadores, es un material riquísimo para trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? En todos los talleres de práctica, bueno, en toda la formación, pero en los talleres de práctica más aún. Me parece que, bueno, ya para meternos en la formación docente es un momento de redefinir cómo trabajar la formación en la práctica profesional docente, ¿no? Sí, para nosotros, los que somos formadores de docentes de educación inicial, es un momento de una gran riqueza por todo lo que los Ujú. maestros y maestras producen y dada la vertiginosidad de cambios que se van generando en el contexto, eso genera que la evaluación sea permanente y y para nosotros es de una gran riqueza, como les dije, porque
al principio seguramente nos problematizó el hecho de pensar en la posibilidad que las estudiantes de educación inicial no puedan hacer su práctica en este contexto. Es decir, que la falta de presencialidad de alguna forma iba a impedir que pudiéramos llevarlas a las estudiantes a la práctica, ¿no? Pero después, cuando empezamos a conocer y acercarnos a todas las riquísimas experiencias que los docentes están realizando en los jardines, eh, eso nos permitió visualizar la riqueza de las prácticas. La verdad que los docentes estamos sosteniendo el sistema educativo con un compromiso, realmente que no me cabe duda que siempre es así, pero en este contexto se ha fortalecido y a nuestras estudiantes, bueno, les está tocando formarse en esta situación. Es inédito esto. Entonces, si bien cada situación de enseñanza es particular, es singular y nunca se va a dar del mismo modo, este contexto de aislamiento a nosotros nos lleva a una singularidad particular porque tenemos que repensar la práctica en varios sentidos, ¿no? Por eso creo que el análisis que nosotros podamos hacer de estas prácticas va a tener un valor formativo muy importante para los futuros docentes y para nosotros mismos, ¿no? Para Nosotras nosotros, como seguro. Seguro, nosotros le decimos a nuestros estudiantes, en este contexto, ninguna nos formamos en este contexto, ustedes tienen la ventaja, si se quiere, para, digamos, pensar en algo positivo de este contexto, de formarse en este contexto, ¿no? Y además también creo que a nosotros como formadores nos sirvió para corrernos, que si bien ya hace tiempo que con las nuevas epistemologías de la práctica nos corrimos desde la visión aplicacionista, a veces estas situaciones o estos cimbronazos nos hacen caer en pensar esto de la práctica como aplicación, es decir, si no vamos a la presencialidad, no hay práctica. Y entonces nos ayuda a pensar en otros modos creativos de acercar la práctica a nuestros estudiantes, ¿no? Algunas cuestiones que ya, digamos, para meternos de lleno con las propuestas por ahí que estamos llevando a cabo en los profesorados o que estamos pensando y repensándonos en cuanto a la formación en la práctica en este contexto, están surgiendo diversas propuestas. Algunas vinculadas con el análisis de este contexto, es decir, de lo que nos está atravesando a nosotros y a nuestros estudiantes como estudiantes y a nosotros como docentes, y además, bueno, en cómo se está desarrollando la enseñanza en este contexto de aislamiento, ¿no? Allí estamos utilizando desde recursos que tienen que ver con compartir, bueno, conferencias que ha habido infinidades, conversatorios, distintas producciones teóricas también, analizar artículos que han salido con análisis de este contexto, ¿no? Los testimonios de directivos y de docentes que nos han facilitado digamos, muy comprometidos con la formación de los futuros docentes. Por otro lado, también que acá preguntaban qué opinábamos de los materiales y de los programas del Ministerio de Educación. Bueno, eso es una tarea que podemos hacer con nuestros estudiantes, analizar, ¿no? Esto es análisis curricular, es decir, analizar esos materiales provinciales, nacionales, de otras jurisdicciones también, poder comparar, poder debatir sobre eso, también es una importante propuesta que podemos llevarle a nuestros estudiantes en los talleres de práctica. Otras cuestiones curriculares como son, por ejemplo, los programas televisivos, los programas radiales, más allá de las planificaciones de las docentes que nos están facilitando también y las propuestas que están haciendo, bueno, esos son también materiales curriculares que tenemos que analizar en la práctica. ¿Ibas a decir algo, sí, Diana? sí, con respecto a esto de los materiales que vienen del ministerio, que nos preguntaban, en realidad, bueno, cada uno tiene una visión crítica de estos cuadernillos. Sabemos que no han llegado de la misma manera a todos los jardines, especialmente los de Nación, algunos han llegado más a algunos lugares que a otros. La provincia ha hecho toda una distribución de todos esos cuadernillos porque sabemos que hay contextos en los que no hay acceso a todos estos medios tecnológicos que estamos hablando, y el acompañamiento a través de ese cuadernillo les da seguridad, se sienten más seguros los papás cuando reciben de la mano de los docentes los cuadernillos para llevar a sus hogares. El momento de encuentro es
muchas veces cuando reciben ese bolsón de comida, cuando el maestro o el directivo puede acompañar la entrega del cuadernillo, o la entrega de la caja con materiales, para que esa propuesta pedagógica no quede suelta, sino que está acompañada por la mirada amorosa del docente que también acompaña ese proceso, no es que deja el cuadernillo supeditado a lo que cada uno pueda hacer, ¿no? Creo que Puede por eso hacer, seguro. muchos directivos nos han dicho, este cuadernillo no viene suelto, sino que lo tratamos de encuadrar en una propuesta pedagógica más abarcativa, con un sentido, y eso es lo que tratan de transmitirle a las familias cuando A se lo la entregan. familia. ¿Mm? Claro, porque Por, algunas directoras nos decían, los padres sienten que si tienen el cuadernillo se materializa la enseñanza, ¿no? Pero bueno, nosotros como docentes sabemos que eso está dentro de un contexto y que todas están pensando en cómo pensar en esa propuesta más amplia y que no sea solo plasmarla allí, sino también, por eso requirió de un análisis profundo de las propias docentes esos cuadernillos, ¿no? Y de posicionarse como vos decías antes, pedagógicamente, pero también políticamente frente a eso, y bueno, y cómo utilizarlos de acuerdo a esos fundamentos que cada uno se posicione, ¿no? Entonces, me parece que este material, los programas televisivos, los programas radiales, son propuestas curriculares muy interesantes para nosotros con nuestros estudiantes analizarlas en los talleres de práctica, ¿no? Bien, otra cuestión que me parece que es un tiempo importantísimo en la formación docente es reflexionar sobre nuestra propia práctica, que en realidad siempre en los talleres destinamos un tiempo a eso, pero no el que quisiéramos. Es decir, en los talleres de práctica nosotros ponemos mucha atención a la etapa más preactiva, a planificar la propuesta, a pensar qué vamos a hacer en esas intervenciones, y a la activa, ¿no? Y por ahí nos queda un relegado o nos queda poco tiempo para esa etapa posactiva de reflexión sobre la propia práctica. Entonces creo que en nuestros espacios de formación es un momento para eso, ¿no? Para retomar las planificaciones que se hicieron en el trayecto de la práctica, revalorizar ese trayecto, que a diferencia de otros planes tenemos la práctica desde primero a cuarto, no es que nuestras estudiantes no estuvieron en la presencialidad nunca, sino que bueno, retomar, lo que estamos haciendo también es eso, retomar las planificaciones anteriores, que ellas las puedan volver a mirar, a leer con otra óptica, desde otro recorrido teórico y experiencial también, porque ya pasaron por los otros talleres, ¿no? Poder reescribir estas propuestas, poder pensar en esas propuestas en este contexto de virtualidad. Me parece que ese trabajo con nuestros estudiantes es muy rico y va a ser un momento en que pongamos mucha atención a esta etapa posactiva, ¿no? A pensar, y además también otra cuestión, en socializar ese material, que a veces queda muy entre la docente del taller o las docentes del taller y la estudiante, ¿sí? O la residente, y ahora también es un momento para poder abrir el juego a la mirada de los otros, ¿no? De los otros compañeros y de los otros pares. perdón. Sí, Sí. lo que estaba pensando es que todo este material que necesitamos recopilar, que viene de las experiencias genuinas que todos los docentes están teniendo en este contexto, para nosotros es un insumo fundamental, porque mágicamente nuestras estudiantes no pueden comprender cómo se realiza ese pasaje de las propuestas que ellas han visto en la presencialidad a la virtualidad. Es lo mismo que a veces cuando algunos profesores de didácticas específicas le dicen, bueno, vos cómo se lo enseñarías a un niño de 4 años, y a lo mejor, bueno, lo que tenemos que hacer es enseñarle cómo se hace esa transposición didáctica del contenido específico, para que un niño pequeño pueda comprenderlo. Sí, En este claro. caso, Y además, tenemos que tener presente que yo no le tengo que decir, bueno, ¿y vos cómo le enseñarías esto en tiempos de pandemia? Yo le tengo que mostrar, le tengo que dar algunas pistas, y esas pistas que podemos ofrecerle tiene que ver con el insumo que tenemos de las prácticas que hoy por hoy se están realizando en los jardines, con una riqueza enorme, con una diversidad enorme, porque de acuerdo a los diferentes contextos es que tenemos esa posibilidad de acceder a una variedad de experiencias, ¿no? sí, además nosotros tenemos la particularidad de que si bien ahora van a insertarse dentro de esta virtualidad los estudiantes, sobre todo de tercero y cuarto,
y hacer vínculo con los coformadores, a diferencia de otros niveles, ellos no van a poder estar en contacto con los grupos de niños y de familias porque es irrumpir en una intimidad muy profunda, ¿no? Entonces van a ser mediadores por ahí los coformadores, ¿no? Entonces, como vos decís, es muy rico los testimonios, es decir, sus propuestas, a contarnos cómo lo reciben las familias, cuáles son las respuestas, ¿no? Me parece que eso es un material riquísimo para trabajar con nuestras estudiantes. Y después también han aparecido y estamos haciendo en los talleres cuestiones que tienen que ver con las simulaciones de situaciones didácticas, que también hacen que el estudiante tenga que ponerse en una postura, digamos, muy, digamos, y asumir un rol muy importante porque también, como decíamos antes, tiene que pensar en ese contexto, en abrir su casa y en pensar en esa situación de enseñanza en este contexto. También hemos hecho, bueno, análisis de casos, desde casos que tenemos registrados de años anteriores, como, bueno, de películas, de audiovisuales, decíamos antes, reescritura de las propias propuestas didácticas, búsquedas, investigaciones exploratorias que tienen que ver con qué están haciendo los docentes y recolectar esos testimonios. Yo creo que es una ocasión muy, muy importante para la formación docente, ¿no? Más allá de que Ujú. obviamente estamos atravesados por la incertidumbre, por las angustias que generan el no saber cuándo va a ser la vuelta ni cómo va a ser la vuelta, pero me parece que yo decía ayer en una reunión de profesores de práctica, bueno, también pensarnos así, pensar que esto es la práctica y que nosotros estamos acercando a nuestros estudiantes a la práctica y analizar estas prácticas, nos descomprime en esta situación y además también nos hacen aprovechar esta ocasión para que ellos aprendan y nosotros aprender junto a ellos, ¿no? Me parece que es una ocasión Eh, importante de recuperar todo esto. Ahí una de las personas que están interactuando planteaba que esta cuestión de las mesetas anímicas no Sí, solamente son de las familias y de los niños pequeños, sino que también son de los propios docentes. de uno, Eso claro. también ha sido lo que nos ha atravesado fuertemente, los diferentes estados Ujú, anímicos que hemos atravesado, y creo que ahí sí nos hemos visto fortalecidos y nos seguimos fortaleciendo en el trabajo colaborativo y con el otro, y creo ujú, que aquí es donde se ponen en juego las generosidades de cada uno, ¿no? Cómo cada uno puede poner al servicio de un proyecto en común lo que cada uno puede aportar. Entonces ujú, estaba el que ujú. puede aportar algo más desde la tecnología, el que puede aportar más desde el arte. Es decir, creo que acá Acá se muestra la complementariedad, ¿no? exactamente ese trabajo mancomunado, integrado, Ujú, en donde hay una que se caía, la otra estaba para sostenerla, y seguimos haciéndolo porque esto no ha terminado, sí. ¿no? Pero creo Ujú, que este trabajo de estar alertas de qué es lo que le pasa a cada familia, cuando los niños desaparecen, no tenemos conexión con ellos porque no nos hacen ninguna devolución, cuando no podemos saber lo que les pasa, es momento de empezar a pescarlos, y es un trabajo sí. muy artesanal que tenemos que hacer de acompañarlos, ver por qué nos están conectando, tratar de enlazarlos y ahí actualizar nuevamente este vínculo pedagógico y afectivo, y que lo afectivo aparece como motor para poder llegar a que se puedan sostener las otras propuestas pedagógicas. Sí, Por eso creo que es creo que interesante. en este contexto eso es sostener el vínculo, ¿no? Es decir, cuando también del otro lado hay silencio, algo pasa, poder leer esa realidad y ver qué hacer. Por eso también las docentes nos decían esta vertiginosidad del día a día, ¿no? Y que como pensar, no tienen que solo pensar en la propuesta, sino también en estas cuestiones más interpersonales, ¿no? Bueno, de hecho, Me parece que ahora acá en Rosario ya las maestras de los jardines particulares pueden ir a los jardines. Acabo de leer que nuestro intendente sí. Hapkin lo acaba de firmar, es decir, que las Ujú. maestras a lo mejor van a poder ir a los jardines y transmitir desde los jardines, grabar los videos, tienen los materiales, Mostrar el ambiente, y claro, sí, sí. claro, porque eso va a permitir hacer Contextualizar estos la enlaces, propuesta. exacto, Ujú, para que puedan ujú, plantear, no sé, las propuestas desde un lugar conocido
y generar poco a poco ese puente que va a permitir enlazarnos nuevamente con este lugar que quedó como en un tiempo de suspenso, En ¿no? suspenso, sí. Sí, acá dicen algunas, bueno, qué suerte que dice que escucharlas tranquiliza. Yo creo que por eso hacemos tanto hincapié con Diana esto del trabajo colaborativo. Yo creo que apoyarse en el otro y escuchar al otro y complementarse, como decía recién Diana, ayuda y tranquiliza en este contexto tan inquietante, ¿no? Entonces me parece que por eso también de paso invitamos participar de la red de práctica docente y además también agradecemos a las instituciones asociadas que, inclusive algunas sin ser asociadas particulares de cada uno de los institutos donde nosotros trabajamos, han abierto las puertas de los jardines, digamos, figurativamente, porque han brindado las propuestas, brindado sus testimonios, pero además también hablan en primera persona y les hablan a las futuras docentes y brindaron sus materiales, brindaron los testimonios, pero además brindaron también las producciones que fueron haciendo para llegar, como vos decías antes, mostrarles el cómo, bueno, lo hicieron y lo están haciendo las maestras y los directores, es decir, están comprometidos fuertemente con la formación, es decir, se están mostrando como coformadores, ¿no? Acompañándonos también. Entonces me parece que compartir estas experiencias nos tranquilizan a todos, es decir, que se está haciendo y que hay mucha práctica de enseñanza más allá del aislamiento y de no poder sostener este vínculo, porque como vos decías recién, que te decía los aspectos. Entonces, bueno, pero como decía yo antes, igual docente se recuperó y no se paralizó, Ujú. y bueno, y seguimos pensando en cómo enseñar en este contexto. Por eso yo decía esto de la ocasión, de que es una ocasión muy importante para poder aprender todos de este contexto, ¿no? Y Bueno, y bueno, creo que nos quedan poquitos minutos y el señor Instagram nos va a cortar, Diana. sí, sí, está, entonces vamos cerrando, A pero ver, ¿alguna contándole- otra preguntita por ahí? sí, no, había una pregunta que tenía que ver con que hay papás que reclaman más encuentros de Zoom Sí. semanales y dice si lo consideramos beneficiosos. En Bueno, realidad, no, algo dijiste antes sobre estos encuentros de Zoom. no creo que pase por una cuestión cuantitativa, me parece que no los tenemos que llenar de encuentros de Zoom, porque de hecho lo que nos están comentando las instituciones que pueden sostener con esta plataforma el contacto con los niños, nos están diciendo que se están bajando, o sea que está Claro. decayendo la La presencialidad en participación, educación sí. en línea, claro. Entonces los niños Ujú. también están cansados y yo lo pienso en nosotros mismos, estamos cansados de las Ni reuniones hablar. eternas que tenemos de 2 horas y a veces tenemos 3 reuniones y nos agotan las pantallas. Entonces pensemos que a los niños también les puede estar pasando una cosa similar. Sí, y pensemos como pensamos en la presencialidad, en la variedad de propuestas. Es decir, eso entusiasma más también, no es que sea la única manera el Classroom o el Zoom, sino en variar, en acercarse más personalmente cuando sea necesario, en generar propuestas que se puedan encontrar ellos en subgrupos o en pequeños grupos. Por Exacto. eso es importante pensar en la variedad para no abrumar, ¿no? No Ujú. abrumar a los niños y no abrumar a las familias también, ¿no? Es decir, Bueno, mostrarnos como sostén, pero digamos, no abrumarlos en estas propuestas, ¿no? Sole, faltan Sí, cinco perdón, Diana. minutitos, así que no, la propuesta era que vayamos cerrando y para eso Dale. eh, compartir con la gente que se ha sumado a este vivo una frase que para nosotras es muy inspiradora de un escrito maravilloso que escribió Graciela Montes sobre la ocasión. Y compartimos Ujú. esta pequeña, este pequeño escrito eh, leyéndolo. La ocasión, dice Graciela Montes, es, digamos, una grieta en el tiempo, una brusca expansión del instante, una isla que obliga al agua del gran río fluyente a pegar un rodeo. Significa un pequeño brinco de libertad, un ensanchamiento del horizonte, un nuevo punto de vista. Todo puede convertirse en ocasión. Nuestro propio cuerpo, la ciudad, el paisaje, las demás personas, las ideas, todo lo que está ahí, sea lo que sea, puede abrirse en ocasiones
o permanecer cerrado y mudo, ajeno. Puede encenderse en significaciones o quedar inerte, presa ciega del tiempo. Ujú. Sí, pensábamos con Diana en retomar este escrito porque pensamos que los docentes hemos usado y seguimos usando esa grieta en el tiempo, en este contexto o en este momento de aislamiento como una verdadera ocasión, decíamos antes, para repensar nuestras propias prácticas y para sostener ese vínculo afectivo y pedagógico más allá de las diversas dificultades que no queríamos, digamos, ahondar en esas dificultades porque todos las conocemos, porque las vivenciamos a diario, ¿no? Pero bueno, en esa tarea de sostener el vínculo con niños pequeños y con sus familias y su contexto y los seres que lo van, digamos, sosteniendo día a día, ¿no? Por eso no queríamos cerrar sin, sobre todo, reconocer el esfuerzo y reconocer y agradecer, ¿no? A la docencia en general y especialmente, bueno, a la docencia y a la lucha de los que están pensando en una educación inicial de calidad a pesar de estos tiempos, ¿no? Así que, ante todo, nuestro reconocimiento a todos esos docentes que sostienen el nivel y que además también nos ayudan a sostener nosotros la formación docente, ¿no? Bueno, y también volver Bueno, a agradecer a Pedagogías Clandestinas que nos ha dado la ocasión, esta grieta en el sí, tiempo, nuestro loco tiempo de profesoras, para poder sí. pensarnos como colectivo de